Que vaya entrando. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, muy buenos días. ¿Nos escuchan allí? Alex, ¿nos estás escuchando? Perfecto. No se oye con eco, ¿verdad? Hola, muy buenos días. Quienes están entrando a la sesión, ¿nos podrían confirmar nada más si se escucha bien? Si no se escucha con eco. Perfecto. Muchísimas gracias, Alex. Gracias. Vamos a dar unos minutos en los que empieza a llegar la gente a sumarse el conversatorio. Gracias.
Hola, hola, hola. No, lo digo para quienes están en línea que no nos escuchan. Sí, ¿ya nos escuchan ahí? Perfecto, gracias. En un segundo vamos a iniciar. Gracias. No se preocupen, apagamos tantito el micrófono en lo que empezamos la sesión. Ahí ya nos escuchan quienes estaban en línea y que comentaban, nada más para verificar. Sí, perfecto. En unos minutos, nada más estamos terminando de que entren las personas que están llegando al auditorio para no interrumpir la sesión.
¿Nos escuchan quienes están en línea? Si me pueden confirmar, nada más para saber si ya nos escuchan bien. Perfecto, pues bien, vamos a dar inicio, entonces déjenme. Pues muy buenos días, tengan todas y todos. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en la Facultad de Comunicación, aquí en la Universidad de Anáhuac, un servidor, Jorge Alberto Hidalgo Toledo, como coordinador general del Human and Not Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación. Les doy la más cordial bienvenida en nombre de nuestro rector, el doctor Cipriano Sánchez, y nuestro director de la facultad, el maestro Josu Garrit. Sean bienvenidos todas y todos a este que es el auditorio CAP de la Facultad de Comunicación, para quienes se encuentran en línea y nos acompañan de distintas instituciones, universidades y sobre todo de empresas también conectadas el día de hoy. Pues les saludamos desde Huixquilucan, aquí en la Universidad de Anáhuac. Gracias a todas y todos por acompañarnos. Excelente inicio de año, espero que tengan todos. Hoy estamos arrancando en esta segunda edición de nuestro seminario permanente que tenemos con Santander Universidades a través de Open Academy y la Universidad de Anáhuac en este proyecto donde estamos haciendo el entrecruce entre data, innovación e inteligencia artificial. Y hoy tenemos el honor precisamente de arrancar en este café ya también justo con un tema muy importante que vamos a estar desarrollando, que es precisamente el ir de este punto cero, ¿no? De la inteligencia artificial hasta el modo agéntico, y para ello nos vamos a estar apoyando con nuestro invitado Carlos Aro, a quien le agradezco muchísimo que esté el día de hoy aquí en representación de Santander, del banco. Carlos Aro, nuestro invitado del día de hoy, es AI Engineer en Banco Santander. Tiene más de 8 años de experiencia liderando proyectos de datos, Machine Learning y analítica avanzada. Él ha impartido cursos corporativos sobre Data Engineering y MLs, enfocándose sobre todo a trasladar la práctica técnica a la realidad empresarial. Le motiva la ingeniería como eje de crecimiento profesional y personal, apostando siempre por la calidad técnica y la resolución elegante de problemas. Y justo una de las cosas que platicábamos, porque yo le preguntaba a Carlos, oye Carlos, si tú eres ingeniero científico de datos, ¿por dónde te has estado moviendo en tu desarrollo? Y me decía, no, y está al igual que muchos de nosotros, justo haciendo este cruce con esta nueva división que se está desarrollando en las áreas disciplinares, donde no necesariamente ingenieros, científicos de datos, gente que viene del terreno de las ingenierías y el cómputo a explorar la inteligencia artificial, lo cual pues también se agradece porque trae esta, vamos a decirles, multiperspectiva, ¿no? De quienes están o no alfabetizados en los temas de cómputos, de las matemáticas aplicadas, las ingenierías, las ciencias de datos, las redes neuronales, y va a ser todavía mucho más interesante el tener la perspectiva de alguien que viene de otros campos disciplinares para entender cómo hoy se está haciendo este cruce que decíamos entre las ciencias de datos, la inteligencia artificial y la innovación. Y yo le agradezco muchísimo que esté el día de hoy aquí con nosotros para compartir su experiencia con los participantes de este seminario. Y pues sin más, le cedo la palabra a Carlos para que pueda iniciar este conversatorio con quienes nos encontramos tanto en línea como en modo presencial. Para quienes están en línea, les recordamos, por favor, vayan poniendo ahí su nombre, su adscripción y su correo para el registro y para también el reconocimiento que se les estará otorgando, y aprovechen también ese mismo chat para posteriormente compartirnos sus preguntas e inquietudes para que Carlos pueda responderle. Así es que sin más, Carlos, seas bienvenido a la Universidad de Anáhuac. Un fuerte aplauso. Gracias, Jorge, por... Sí, compartimos. Gracias ahí por la presentación. Nunca pongo una lámina de quién soy, la verdad, nunca la pongo porque, no sé, es extraño. Entonces se agradece ahí una presentación con esa formalidad. Pero yo creo que eso me gustaría que fuera el punto más formal de la plática. eh, Café e IA, ¿no? Yo me lo tomé un poquito en serio, entonces la verdad es que sí soy un poco adicto aquí a la vitamina, entonces sí fui y me crucé por un cafecito y en lo que esperábamos. Entonces me gustaría que eso fuera el tono de la plática, ¿no? Que fuera algo de provecho para todos. Sé que tenemos backgrounds muy diversos, seguramente para algunos esta plática, al menos algunos puntos serán muy repetitivos,
y para otros será completamente nuevo. Pero me gustaría que fuera algo como ver una película de Disney, que si vamos los que estamos empezando en esto, en la vida, lo podamos disfrutar sin mayor problema. Y los que estamos mucho más experimentados, entendamos de repente el chistecito por ahí de, yo caché eso. ¿Va? Entonces, la plática originalmente se llamaba De Cero a Agentes. Eh, en este caso, el título de la lámina se quedó con algo un poquito más formal. No prestemos mucha atención. Lo que sí quisiera es entrar directamente en materia. ¿Cuál es su IA favorita? IA. Ujú, ujú, ujú. Claro, perfecto. No, pues modelazos. ¿Alguien usa DeepSeek? ¿O a los chinos? ¿Gamma? Sí, el nuevo. Perfecto. Ya, no, pues es Creo excelente. que no van a Y- estar escuchando a los que están de este lado, las Ah, personas. Entonces, nada más pasando de pronto el micrófono por si quieren, para que los escuchen allá en los que están en Zoom, ¿eh? para contexto acá, los que están remotos, por aquí mencionaron varios modelos, ¿no? Dejen en el chatcito los que hacen sentido también para ustedes. Los populares, obviamente, Chat, Gemini, ya fueron nombrados, ¿no? Para que los tengamos. Yo creo que llegamos a un punto en el que, y ya es obvio, ¿no? O sea, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Yo creo que ya estamos bastante acostumbrados muchos a consultar este tipo de modelos, y si no lo estamos, lo vamos a estar. Entonces, lo que sí quisiera es que empezáramos con un poquito de perspectiva. Entonces, lo que tenemos, bueno, este es chat, claramente. ¿Alguien reconoce esta imagen? ¿Sí, no? ¿No? Venga, esta es la imagen de un transformer, ¿no? Es una red neuronal. Y esta que tenemos enfrente no es cualquier red neuronal. Lo que tenemos enfrente es GPT-2 mismo. Eh, el GPT que nosotros conocemos, el que salió en 22 de noviembre de 2022. Ese es el GPT 3.5. Entonces, digamos que este es un poquito como su abuelo, ¿va? Eh, Tiene distintas partes. La realidad es que podríamos tomarnos fácil 2 semestres explorando cada una de las partes. Entonces es difícil que realmente podamos bajar en esta plática, pero lo que sí es que, dado que es GPT-2 en vivo, podemos agarrar, decirle Artificial Intelligence is Transforming the, y lo que hace es un forward pass de la red neuronal. Voy a quitar un poquito este de aquí porque creo que nos estorba. Listo. Hizo lo que se conoce como un forward pass de la red neuronal. Esto no importa, esto no importa, esto no importa, esto no importa. Lo más importante está hasta acá. Lo que hace es dar una probabilidad o asignar una probabilidad a la siguiente palabra. Le decimos token, ¿no? La asigna en Way el 52.64, en World el 42.55, libs y así nos vamos para abajo, ¿no? Algo todavía más lindo es que si nosotros le decimos, ok, pues vas a escoger Way, ¿no? De hecho ya nos dijo, ¿no? Artificial Intelligence is transforming the Way. Podemos darle otro forward pass. Entonces, generar. Ahí va. Artificial Intelligence is transforming the way we. Es el siguiente token que escoge. Y podemos hacer eso cuantas veces queramos, ¿no? Esto de hecho es lo que está haciendo y hacen todos los modelos de lenguaje. Una y otra y otra y otra vez. El problema ahí resulta, si se dan cuenta, en que comenzamos a agarrar complejidad conforme hacemos pase por pase por pase. Uno más. Y así nos vamos. E inclusive aquí tenemos un parámetro de temperatura. Este sitio está buenazo, por si alguien lo quiere cachar. La temperatura aquí, si nosotros bajamos, concentra la probabilidad en el siguiente token, el de hasta arriba. Y si subimos, distribuye un poquito más la probabilidad, la hace más uniforme. Repito, todos los modelos de lenguaje trabajan así. Ahora, el problema aquí es, y repito, este es GPT-2. Este genuinamente es un modelo que en su momento revolucionó el mundo.
Entonces, preguntémosle algo más interesante. Segundo, para dejar el micrófono y poder typear. La pregunta es, ¿cuál es la dirección de la Náhuac Norte? Ahí va, Forward Pass. Y que esa es una nueva línea, ¿no? Ok, vamos a decirle, ok, perfecto. Es un token de nueva línea. Otro Forward Pass, nueva línea. Podemos ir haciendo esto una y otra vez. Espero no matar aquí la computadora que muy amablemente nos están prestando de aquí, de la organización. Em, y nos va a seguir con la misma tontería. ¿Por qué? Porque GPT-2, aunque tenía y sigue teniendo muchas características, la realidad es que en motivos prácticos era completamente inútil. No, no nos ayudaba en prácticamente nada. Comparemos eso con... Ay, muchas gracias, Jorge. Aunque creo que complicado. Ahí está. Puedes hablar y... Yo creo que lo voy a quitar porque soy medio inquieto. Ok. Aprovechamos justo ese pequeño intermezzo de micrófono para que nos lo devolviera. No solamente nos lo devolvió, aquí hay algo bien interesante. Esto es una URL. Acceso a Internet, me trae esa búsqueda, me la trae a un chat y me lo interpreta. Si yo le pidiera un sitio web, y bueno, si yo le pidiera lo que sea, saben que esto es buenazo. Entonces, la pregunta que sí quisiera lanzarles es, ¿qué pasó? Porque, y todo eso, no sé qué está aquí. Uy, problemilla técnico. Un segundo. Ahí está. Presente. Uh, A ver si cambio a acá. Creo que acá se ve un poquito mejor. No me encanta todavía, pero se ve un poquito mejor. Listo. Entonces, ¿cómo pasamos de que esta cosa no sabía hacer nada? Porque lo acabamos de ver en vivo. Real, ese era un output de GPT-2. ¿Cómo pasamos de eso a en 2026? Esta cosa inclusive puede escribir código de producción, código que actualmente vive en aplicaciones que nosotros tenemos ya. Entonces, ¿qué ocurrió en el medio? Lo primero y el primer insight que es importante, la cosa que nosotros acabamos de ver, la red neuronal, ¿no? Lo que se conoce como transformer, esto ya existía. 2017 sale un paper de nombre Attention is all you need. La atención es todo lo que tú necesitas. Es un paper hiper famoso, es hasta motivo de memes si a alguien le gusta pasearse por los laredos de Twitter. Entonces, eso ya existía. De hecho, aquí es como una imagencita representándolo. Entran tokens, entran palabras, se convierten en números, hacemos magia, casi podríamos decirlo, y sale una predicción de probabilidad, ¿no? Entonces, esa ya existía desde 2017. Lo que realmente ocurrió es que en más o menos 2021, OpenAI empezó a entrenar un modelo con la misma arquitectura que GPT-2, con lo mismo que acabamos de ver de GPT-2, en el que le metió mucho, pero mucho más cómputo. Que para decirlo vagamente, le metió billetes. Modelo de más o menos unos 4 millones de dólares. Hay gente que dice 100 millones. La verdad es que ese es un número que parece que no es cierto, pero a últimas ahí está la representación. Entonces, le metió bastante. ¿Y qué es lo que hacen estos modelos? Los hacemos leer el Internet. Agarramos un pedazo de Internet bien grandote. Estamos hablando de terabytes, petabytes de información. Eso justamente dependerá de cuánto billete le queramos meter. Lo hacemos leer el Internet,
hasta que aprende a hablar. Cuando le haces leer una cantidad chiquita de internet como el GPT-2 que nosotros acabamos de ver, pues no aprendió como muy bien a hablar, que digamos. Y cuando lo haces leer bastante, otra vez, petabytes, cuando le avientas 4 millones de cómputo, de repente es bueno. Hay un ensayo de Richard Sutton, aquí está, la quote que tenemos acá, en el que el ensayo se llama The Bitter Lesson, la lección amarga. Y es un ensayo en el que él elabora, si no es que hasta satiriza un poquito, a todos aquellos investigadores que se dedicaron a estudiar la mente y quisieron sacar arquitecturas innovadoras de redes neuronales, que intentaron hacer magia con estas cosas y que no fue, digamos, el éxito que esperaban. Lo que resultó siendo éxito fue burdamente tirarle dinero a estas cosas. Nadie lo sabía. Entonces, la lección amarga aquí es que los métodos, así, los métodos generales que podemos tener, escalan realmente el ingenio humano. ¿Eso qué quiere decir? Que yo podría haber pasado 100 años estudiando la mente y nunca había llegado, nunca hubiera llegado a las complejidades que logra capturar el hacerle leer esta cosa un petabyte de internet. Fin, lección amarga. Eso fue lo primero que ocurrió. Simplemente escalamos. A la fecha inclusive seguimos escalando. Hay quien dice que, y no cualquiera lo dice Dario Amodei, que es el CEO de Anthropic, la compañía detrás de Claude. Hay quien dice que sí estamos esperando un entrenamiento de 100 billones de dólares para este año. 100 billones de dólares. ¿Será cierto o no será cierto? Todo parece indicar que sí. Al menos no tenemos una frontera en este momento en el que parezca que vaya a parar. La receta es bien sencilla, no ha cambiado, ¿no? Metemos una cosa que se llama preentrenamiento. Aquí leemos el Internet, todo el Internet, o todo lo que podamos de Internet, medianamente limpio. Y después hacemos una cosa que se llama post-entrenamiento, que no es más que agarramos esa cosa que acabamos de ver, el transformer, y casi que le damos like, dislike, hasta que hace sentido la respuesta. Esto, por supuesto, se hace de forma masiva y esto se hace de forma automática, pero es básicamente lo que está pasando detrás de bambalinas. Es una receta bastante de cocina. Ahora, hasta ahí, esto es un poco lo que me gustaría que tuviéramos en mente. Tenemos un modelo con una arquitectura interesante en sí misma, que es el transformer que vimos ahí de punta a punta. Eh, ok, le metimos mucho más cómputo, le metimos mucho más escala y esa escala pues funcionó, ¿no? Empezó a hablar bien la cosa esta. El tema es, regresemos a chat. La universidad, no, bla, bla, bla. Y aquí tenemos el URL. Vamos a hacer algo un poquito más elaborado. Otra búsqueda de web, ¿no? En este caso simplemente está haciendo esta, está haciendo una búsqueda como tal. Vamos a hacerlo un poquito más elaborado. ¿Cuál es la distancia mediana entre cada náhuatl? Distancia mediana entre cada náhuatl para calcular la mediana, todas las distancias. Claro que hace un poquito de conversación. Esto yo creo que todos lo hemos vivido. Y lo voy a usar ya, lo voy a forzar, ¿no? Voy a escribir con una mano para ya no estar dejando y poniendo el micrófono. Estímalo con Python. Ahí va. Me quedo pasmado. Ah, bueno, ahí va. ¿No? Analizando. Y aquí tiene el código de Python que de hecho corrió. ¿En dónde lo corrió? Quién sabe, ¿no? Pues de hecho, como que no nos
pues, no nos compete mucho saber dónde le ocurrió. Inclusive está utilizando una distancia bastante elaborada, está utilizando una distancia Haversine, una distancia común en este tipo de estadísticas. Vean aquí un poquito la fórmula que está utilizando. Ahí vienen partes interesantes. Ahí viene, yo creo que el tema más común, que es la fiabilidad en estas cosas. Em, Como que nos quedamos todos con el ChatGPT original en el que pues lo probamos y dijimos, no, pues está raro. Caminemos un poquito hacia esa pregunta. Ok, parece que hizo algo. Y de hecho, algo interesante, que es, me calculó la distancia utilizando un script de Python que corrió donde Dios le dé a entender que haya corrido y listo, ¿no? Ya me dio una respuesta. Esto se conoce, aquí está el nombre un poco arriba, como function calling. Es la llamada de una función. El ChatGPT original que nosotros teníamos, el 22 de noviembre de 2022, eh, no tenía eso. Estaba en una caja, que es la caja que originalmente inclusive vimos en el GPT-2 que estaba aquí. No tenía acceso a Internet, no tenía acceso a más datos, ¿no? Se entrenó y hasta donde estaba su fecha de corte se acababa. Le preguntabas datos actualizados, por ejemplo, qué pasó el 3 de enero de este año, no sabía. Le pedías que corriera un código de Python como el que nosotros acabamos de forzarlo a que corriera, no lo hacía. Esto cambió justamente con un function calling. Lo que hace o lo que intentan hacer los laboratorios, laboratorios entendiendo OpenAI, laboratorios entendiendo Anthropic, laboratorios entendiendo todas estas empresas que están detrás de los modelos, es que toman ese texto, porque al final de cuentas estos modelos lo único que emiten son texto, y cachan ciertos tokens, ciertas palabras, y eso le colocan ingeniería alrededor. Es decir, en este caso, le colocan la capacidad de llamar a Python, le colocan la capacidad de buscar Internet, le colocan la capacidad de hacer una consulta a una base de datos de mi organización X. En ese punto, el modelo ya no solamente es capaz de predecir texto, cosas que estas cosas hacen muy bien, predicen texto al final del día. Pero si yo tomo ese texto y le permito hacer llamados de funciones, digamos, leo ese texto yo, que se puede hacer con cualquier lenguaje de programación, y eso lo hago ahora sí ejecutar, eso parece ahorita sencillo, pero hace no menos de 2 años, 2 años y fracción tal vez, eh, fue algo bastante revolucionario, porque nos permitió este movimiento que nosotros acabamos de hacer tan sencillamente. El llamar funciones es o fue el primer paso en lo que hoy conocemos como un agente. Un agente suena como muy elegante y es como esos términos que parece que no se van a quedar, aunque yo creo que sí. Sí fui enemigo de ese término cuando salió, porque la verdad es que no me encanta que estemos llenándonos de términos de diccionario que la verdad es que ya están, se pierde el significado. En este caso, sí se va a quedar, o la apuesta es que sí, porque son 4 sencillos pasos y esos 4 sencillos pasos sí nos llevan a tener, uno, una mejor precisión, reducir alucinaciones y dos, casos de uso bien reales. Casos de uso que podemos llevar inclusive a trabajo, podemos llevar inclusive a empresa. Primero, y es más, creo que podemos verlo utilizando a nuestro fiel confidente. Voy a cambiar de modelo. En este caso voy a cambiar a Cloth.
No me sé la URL porque siempre me la autocompleta mi navegador. Entonces aquí, como estamos en... Ahí está. Eso no es. Mm, pero bueno, Pim. Mm, sí, me va a pedir ahí un correíto. ¿No te molesta, Jorge? Venga, estamos en una ventana de incógnito porque justamente pues, es una computadora que no está de este lado. Entonces me voy a ir aquí directo. Voy a esconder ahí tus conversiones, Jorge. No, hagamos tema. Y listo. Sí, no, pues, o sea, hay que tener privacidad con estas cosas, ¿no? Es uno de los puntos más importantes. Em, hagamos esto. ¿Alguien tiene alguna idea de, no sé, de alguna app que les haya platicado sus familiares, que les haya platicado, no sé, ahora que estuvimos Navidad? ¿De qué forma nos hacemos millonarios todos aquí en el seminario? ¿Mm? ¿Con qué? Con Bitcoin. Ok, vamos a hacernos millonarios con Bitcoin. Lo que el modelo que nosotros tenemos en este momento enfrente se llama Zona 3.5. ¿Vieron que ahí decía thinking? Vean este plan que está haciendo. El proceso de pensamiento es importante. The user wants a quick HTML site to visualize Bitcoin price. Vean que está planeando. No se aventó directamente sobre el problema. Está planeando. Una vez que sabe qué hacer, entonces se pone a actuar. Y aquí lo que está haciendo es ya está escribiendo el código. En este caso es código sencillo, es un HTML, no tiene mucha al menos mucha ciencia ya en el dominio de desarrollo web. Eh, una vez que termine, lo que va a hacer es desplegar un ambiente, no importa dónde vive otra vez, es un function call, es un tool call, en el que ahí vamos a poder visualizar nuestro sitio en el que nos vamos a hacer millonarios, ¿no? Porque claro, el Bitcoin es la forma de hacernos millonarios. Ahí va. Bitcoin Price Tracker, ¿no? Que dice que como que no nos ayudó mucho con el Bitcoin, Error Fetching Bitcoin. Bueno, ahí tendríamos que meterle un poquito. Mi prompt no fue el mejor prompt del mundo. Pues, lo único que dije fue, oye, pues construyeme un sitio por ahí. Pero, pues, por lo menos se ve en un inicio. Hay empresas que han levantado mucho dinero por mucho menos que esto. Entonces, esto, que fue un juguetito, vamos a analizarlo paso a paso. Esto es lo que acaba de ocurrir. Pasó como muy rápido, pero sí ocurrió. Primero, hizo un plan de trabajo. Eso fue esa sección, esa pequeña cajita que nosotros alcanzamos a visualizar. Segundo, el act. Ahora sí voy a escribir código. Tercero, el que pueda observar el error. En este caso, al menos ahí como estamos restringidos y porque tampoco, digamos, no tuvimos el mejor prompt del mundo, ya no entró en esa capacidad de ver que había un error. Pero asumamos que sí, y sigue iterando. Regresa a la planeación, actúa, observación, itera. Ese ciclo no estaba en el GPT-2 original, no estaba. Eso fue programado por gente. Entonces la gente lo que hace es llamar a estas cosas, llamar a estos modelos base y colocarles lo que podría ser burdamente un ciclo for. Les colocan un loop y les colocan la capacidad de observar el error. Y eso permite un ciclo de iteración que precisamente reduce alucinaciones, que nos ha permitido controlar bastante las alucinaciones y subir el accuracy, al menos en todas las evaluaciones que se tienen en el mundo actual. Ay, ya estamos tirando la otro. Ok, alguien aquí sí ya puede empezar a levantar manos y a cuestionar impacto en el mundo real, ¿no? Porque
está muy padre la teoría, ya vimos el GPT-2 y ya vimos ahora GPT-3 y que se le avienta cómputo y oye, analizamos un poquito con un diagrama mental qué es lo que nosotros podíamos hacer con estas cosas y un ejemplo de juguete aquí en tiempo real, pero ¿cuál es el impacto real de estas cosas? Vamos a ver dos y el primero está directamente sobre la lámina y el otro lo vamos a caminar juntos porque ese sí me gustaría que se quedara un poco más. ¿Alguien ha visto, bueno, yo creo que todos los hemos visto, inclusive ya ni siquiera sabemos si los hemos visto. ¿Alguien ha visto un video generado por Sora? ¿Sí? Hay por ahí un par. Sora, Sora es la plataforma de video de OpenAI. Tienen una pequeña marca de agua, como unos ojitos. Yo sé que no estamos cazando la marca de agua, pero solo para que la busquen como Easter egg la siguiente vez que sospechen que un video está generado por IA. Hay muchos otros videos, hay muchas otras aplicaciones de video. En el caso de Google, Google tiene Vio. Vamos a enfocarnos primero en Sora, o de hecho vamos a enfocarnos únicamente en Sora. Sora tenía app de iPhone, ¿no? Sin problema. Es como la app canónica que sacó Sora. El problema es que no tenía app de Android. Simplemente fue algo que dejaron para segundo mercado, ¿no? Y esto nos pasa en todo momento en los negocios. Hay veces que hay que tomar decisiones y en este caso la decisión fue el mercado preponderante es iPhone y listo. El problema es cuando ya nos alcanza la velocidad de las cosas. Entonces, en este caso, pues ya había un mercado para Android y no hay tiempo para desplegar Sora en Android. Entonces, ¿qué pasa? Agarramos cuatro ingenieros, les damos un agente de código. Cuando hablamos de agente, piensen en este loop. Planeación, construcción, visualización de los errores, iteración. Eso es lo que es un agente en el fondo. Cuatro ingenieros y le damos un agente de código. En este caso, el agente de código se llama Codex, que es el agente de código de OpenAI. Independientemente del nombre, en 28 días sacaron la app. 99.9% de fiabilidad. Voy a repetirlo con ese énfasis. 28 días sacaron una app de generación de video de AI. Eso de por sí es complicado. Para una plataforma que también es famosa por ser complicada, que es Android. Esto tiene 3 meses, menos, como un par de meses. Entonces, este es un primer impacto que es muy claro. La ganancia en productividad, al menos de los desarrolladores, ya está aquí. Podríamos citar un par más. Lo que sí quisiera es centrarnos en algo más del día a día. ¿Alguno de ustedes tiene algún familiar conocido en algún tipo de ingeniería que no sea de software? Ingeniería mecánica, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué tan confiados estamos de que un modelo de estos pueda hacer trabajo de ingeniería mecánica? Ujú. Ok, ok. ¿Qué tan confiados estamos? ¿Creemos que puede hacer ese trabajo? ¿O por ahí veo escepticismo? Vamos a ser objetivos, ¿no? Eh, hay totalmente, y por fortuna hay una publicación, igual muy reciente. La publicación es de OpenAI. Entonces hay que tomarla con un grano de sal, pero hasta eso no tanto y ahorita veremos por qué. Se llama GDP Val, que es Gross Domestic Product Val. Es una evaluación de la capacidad de distintos modelos para hacer 44 ocupaciones que representan más del 50% del PIB de Estados Unidos. Por supuesto, si representan más del 50% del PIB de Estados Unidos, representan más del 50% de nuestro PIB, ¿no? Tenemos una economía muy similar. Entonces, lo que hacen es que toman 44 profesiones, camínenlas conmigo. Real estate and rental. Aquí hay concierges,
Real Estate Sales Agents, Real Estate Brokers, Professional Scientific Services. Aquí están los desarrolladores de software. Ese fue el ejemplo que ahorita acabamos de ver, pero pensemos fuera de esa caja. Lawyers, accountants, retail trade, ¿no? Aquí está pharmacists, wholesale trade, ¿no? Mayoreo. Sales managers, healthcare and social assistants, por ejemplo, enfermeras, asistencia médica de primer nivel. Aquí estamos Banco Santander, ¿no? La industria de finanzas, entonces servicio al cliente, financial managers, personal financial advisors. Inclusive aquí mismo está information, ¿no? Producers, directors, film and video, editors. Tenemos 44 profesiones. Entonces, lo que hizo OpenAI, o al menos los evaluadores de OpenAI, es lo siguiente. Agarremos a una persona con más de 10 años de experiencia en un campo, 44 personas. Pidámosle que describa un entregable. Pidámosle que describa algo que le pedirían a alguien que sabe de esto, tal vez no tiene mucha experiencia, pero que algo conoce. Démosle esa descripción del entregable a un agente de código, regresamos a nuestro loop, y démosla a un ser humano, a una persona. Y después, obviamente esta persona tendría que tener experiencia en eso, de lo contrario, pues no tiene, ¿no? 4 o 5 años de experiencia. Y después agarremos un tercero y ese tercero pidámosle que a ciegas decida entre el entregable del ser humano y el entregable de la AI. Esa es la evaluación. 3 pasos. Agarro un experto, le pido que diseñe un entregable. Por ejemplo, vamos un poco arriba. Le pido que haga un diseño 3D de un modelo de un cable reel stand en una línea de ensamble. Le pido que haga un video de alta energía con intro de un reel con video y audio. Le pido que haga una auditoría de precios, de inconsistencias en las órdenes de compra. Obviamente esto es el título, pero es la persona con más de 10 años de experiencia, pues es un mega prompt, ¿no? Es una descripción como si se lo pidiera a una persona con la que no tengo comunicación más que con un documento. Después una persona y una AI trabajan en eso por separado totalmente. Y un tercero imparcial decide cuál es el bueno. ¿Quién creen que ganó? Es decir, ¿con qué frecuencia escogieron más a los entregables de las personas versus a los entregables de las AIs? ¿Sí? Yo la verdad estaba inseguro cuando empecé a ver eh, ya sin tanto bombo y platillo. Aquí está. GPT-4o, no sé si se acuerdan del 4o, pero el modelo flagship, así el punta de lanza hace tan solo un año. Grok 4, Gemini 2.5 Pro, O4 Mini High Model, este es de razonamiento, O3 High, este también es de razonamiento, 5 High, o sea, es increíble porque este paper tiene 6 meses, si no es que menos, y ya está deprecado porque pues, los modelos ahí ya ni siquiera son los puntas de lanza. Aún así, aún con esos modelos, el mejor, que era Cloud Opus 4.1 en su momento, se escogía 47% de las ocasiones. Eso quiere decir que los humanos ganamos por un pelito, por 2.4%. Así de chiquito estamos. Obviamente esto es una distribución, ¿no? Si nos vamos realmente a los anexos de esta publicación, vamos a ver que no todo es. Aquí el tema es que, pues, como ser humano, tenían más o menos el mismo tiempo y como ser humano, pues también puedes iterar. La realidad es que, pues, eh, ajá, te estás peleando contigo mismo y es cuando llega la 1 de la mañana y de repente tiembla y te quiebra el flujo de trabajo. Eh, pero bueno, puedes iterar, ¿no? Sí, Parlachiano. Sí, ¿no? Es básicamente eso también, ¿no? Hay otro factor que confluye. Perdón. aquí la observación es que en este caso son 44 personas diferentes.
¿no? Versus una instancia de AI, ¿correcto? El tema acá es que son 44 instancias de AI, porque se lo sueltas por separado, ¿no? Pero sí, el punto aquí es, ganamos por poquito. Es una distribución, ¿no? Aquí ya es por cada uno de los rubros. Em, Independientemente de eso, si nosotros nos vamos al modelo punta de lanza, al GPT 5.2, esto se conoce como GDP-Val. Ahí estoy, 5.2. El que teníamos ahí eran modelos Introducing GPT 5.2. Eran modelos que, repito, tienen unos cuantos meses. Y aquí está el GDP Val, victorias contra empates. El 5.2 Thinking está en 70.9. O sea, lo que habíamos ganado por poquito nos duró como 3 meses. Poco más. Entonces, esos son dos casos de la vida real. O sea, esos son dos casos bien, bien tangibles que lo que nos permiten es al menos aceptar que estas cosas ya están en un punto de alucinaciones, regresando un poco a ese tema, en el que ya es muy menor. ¿Cómo realmente lo sabemos? Evaluándolas, tal cual. Y en este caso, una evaluación de OpenAI, que repito, es con un grano de sal, declaró pues, que ya es esto muy aceptable al punto de un ser humano, de una persona. No solo eso, sino los mismos desarrolladores tienen capacidad que antes no tenían, capacidad de entregar aplicaciones que les prometo que si tuviera una alucinación en el código, en la aplicación de Sora, pues lo veríamos, ¿no? No correría la aplicación. Entonces, estamos en un punto en el que sí tenemos que aceptar que estas cosas ya están entregando trabajo, o al menos tienen la capacidad de entregar trabajo en el mundo real. Entonces, ¿qué hacemos para genuinamente poder adaptarlo? Aquí la lámina un poco es, ya no es una pregunta de qué tan bueno es el modelo es bueno, ahí están las evaluaciones. Y lo mejor de todo es que son públicas, ¿no? Entonces las podemos ver cualquiera. El, al menos la pregunta interesante en este momento es qué flujo de trabajo vamos a diseñar. ¿Cómo es que nosotros vamos a trabajar alrededor de estas cosas para que entonces podamos entregar valor o inclusive mucho más valor del que hubiéramos entregado sin ellas? Les platicamos un poquito, les platico un poco de lo que tenemos en el banco. Eh, en el banco le estamos apostando a sinergia. Entonces le estamos apostando a que estas cosas pueden ser mucho más productivas cuando son acompañadas por una persona. Eso puede que cambie en el corto plazo, dado las nuevas evaluaciones, pero por lo menos con el plan de trabajo que tuvimos el año pasado y hace 2 años, eso fue lo que pudimos lograr. Tenemos tres asistentes o tres piernas. La primera es una pierna de conocimiento interno para soporte de ejecutivos de red sucursal y contact center, que no es otra cosa más que ChatGPT, pero para procesos internos del banco. De esa forma, el día de mañana, cuando ustedes marquen al banco y les digan, deme un momento, ese tiempo sea mucho, mucho, mucho menor. Porque claro, cuando el ejecutivo les dice, deme un momento, lo que realmente está haciendo es que está buscando un PDF de 124 páginas, esto no es broma, esto es real, y en algún lugar de ese PDF de 124 páginas se van a encontrar cómo es que ustedes hacen válido la cláusula 24 de su ingreso familiar Santander. Eso es lo que está pasando. Entonces, si nosotros lo que hacemos es disponibilizar un asistente, un agente, pues vamos al bucle. Si algo podemos, me gustaría que se quedara en esta plática, es ese bucle para desmitificar esa palabrita que tenemos por ahí, que es agente. Entonces, si nosotros disponibilizamos un agente, algo que pueda planear cuál es la consulta del cliente, actuar en la búsqueda del documento, ver si es el documento correcto, visualizar genuinamente si es el documento correcto, y luego iterar un par de veces, podemos mejorar esa atención al cliente. Y hasta la misma experiencia del ejecutivo. ¿A quién le gusta ver un PDF de 124 páginas cuando te están gritando al otro lado del teléfono? Entonces, ese es un primer punto que hemos tenido. Adelante. Ujú. Pues más todavía.
La pregunta es si la aplicación es de CRM o Sí, es consume. como algo parecido a un CRM, digamos, como aplicación, Es tal cual. pero en la base de datos, ¿no? En la base de datos propia de Santander, en ese caso, o es otra cosa. Es hasta más sencillo. Es una ventana de ChatGPT. No es ChatGPT porque digamos, tenemos exactamente. Es un bot, pero que tiene capacidad de agente, que espero se entienda, que espero se entienda mejor ahora que tenemos en mente este bucle de iteración. O bot con capacidad agéntica también le suelen llamar. Pero tal cual, es una ventana de chat. Es un poco más complicada de compartir, por eso se las tengo que narrar. Pero es una ventana de chat que lo que hace es consumir información interna. Que entiendas información interna como PDFs, datos de cliente, etcétera, etcétera. Segundo, igual podríamos llamarle chatbot con capacidad agénticas, agente, eh, pero recursos humanos. La mayoría de las empresas tienen un sinfín de beneficios. El banco no es una excepción, ¿no? Más los bancos, de hecho. Y la realidad es que los usamos bien poquito. Entonces, algo en lo que también se ve un buen impacto es en la experiencia del ejecutivo, pero de corporativo. Entonces, la persona que pueda tener un buen uso de sus beneficios, entonces un segundo chatbot, eh, agente de recursos humanos y por último, desarrolladores, ¿no? Todas las herramientas de productividad, como por ejemplo Codex, que les platiqué hace un rato, que es la misma con la que se utilizaron. Eso también es algo que se está haciendo y se está empujando mucho desde Banco Santander. Aquí y un poquito cerrando, eh, aquí la semblanza es, si los modelos ya son así de buenos, y esta es una pregunta que ni siquiera viene de mí, viene de un investigador famoso que se llama Andrés Karpathy, es miembro fundador de OpenAI. Si los modelos son tan buenos, ¿por qué no estamos viendo tanto impacto en la economía real? ¿No? Porque lo son, ¿no? Ahí está. Eh, Al menos la teoría que tengo yo y que personas mucho, mucho más expertas en este tema que yo, eh, es que sí tenemos que tener todavía tres consideraciones que nos van a llevar a tener un impacto real económico. El primero es una evaluación rigurosa de todas las aplicaciones que construyamos con agentes, inclusive con los LLMs base. Eh, ¿Y por qué rigurosa? El ambiente empresarial es muy distinto, obviamente, al ambiente de ocio. Entonces, si nosotros realmente queremos entregar valor, el problema va a ser cómo es que nosotros estamos seguros de que no va a alucinar, regresando un poco a ese tema. Entonces, el primero es simplemente una ganancia de confianza, ¿no? Es un tema de que nosotros podamos comunicar dentro de la organización, dentro de las empresas, que existe confianza en esto. Segundo, hablemos de acceso a esa información. Actualmente, las formas en las que estos pueden consumir información son formas que están pensados mucho para flujos de machine learning, para flujos originales de datos. Es decir, se conectan a una tabla y leen la tabla y ya está. No queda tan claro que ese sea el futuro. Hay quien habla de construir, se conoce como gráfica de contexto. La verdad es que ni yo entiendo a qué se refieren con eso. Pero lo que sí queda con bastante evidencia es que al menos los métodos originales de acceso a datos parecen no ser suficientes para darles contexto a estas cosas. Entonces, por lo menos lo quiero capturar como que estamos en la frontera de lo que podemos darles de información a estas cosas. Entonces, eso es algo segundo que es difícil de resolver. Para aterrizarlo bien claro, en la evaluación, esta del GDP-Val, todo el conocimiento estaba en un prompt. Todo el conocimiento para hacer el entregable estaba ahí. El problema es que no es así de claro en los negocios. No es así de claro. ¿Cómo yo le doy la información suficiente y mínima para poder entregar valor? Eso es a lo que quiero referirme como frontera de datos. Y por último, y esa sí es una apuesta, todavía estamos muy acostumbrados al human in the loop.
Estamos muy acostumbrados a mantener supervisión experta de los resultados. Puede ser que no sea tan necesario, pero por lo menos ahora, para que las organizaciones mantengamos confianza o ganemos confianza, vamos a necesitar evaluar ese punto y entonces ver si es lo que realmente está teniendo una cota superior sobre el valor que realmente estamos agregando. Entonces, esa es una apuesta, teoría, si quieren tomarlo así, de por qué no estamos viendo ese impacto económico real y precisamente cuáles son los puntos que tenemos que atender para ver ese impacto económico. Hay un par de cosas más, aunque creo que ya nos comimos el tiempo, entonces voy cerrando. Eh, estas cosas, regresando al tema de datos, eh, si alguna vez han hablado con chat durante mucho tiempo, en una sola ventana, pierde el foco. Y es porque no tiene memoria. Su memoria está limitada a 200.000 tokens, que son los límite actual de chat. Por aquí la pregunta es, ¿qué es un token? Un token es un pedazo de una palabra. Es lo que ven estas cosas. Es, en el caso que pongo mi nombre, Carlos Alberto. Carlos puede ser un solo token y Alberto, es una palabra un poco más larga, la parte en dos secciones. Entonces, es secciones de una palabra si lo podemos ver así. Es para eficientar el cómputo un poquito. Podemos pensarlo como unas 120.000 palabras, 200.000 tokens, es el límite de memoria, entre comillas, que tienen estas cosas. Cuando nos vamos más allá de eso, es una ventana, se empieza a mover y empieza a perder el foco. Esa es la razón por la que cuando yo mantengo una sesión de plática con ChatGPT bastante larga, se le va, se le olvida, no tiene memoria. Se conoce o se llama en el mundo del cómputo como stateless. No tiene estado, no se puede guardar su estado. Entonces hay una apuesta bien fuerte porque uno, o se pueda aumentar la ventana de contexto a un contexto infinito, que repito, que es que pueda entender un poco más de 120.000 palabras o 130.000, eh, que equivale como a 200.000 tokens, más o menos. Esa es una primera apuesta, de eso no depende, mejor dicho, de eso los únicos que pueden ampliarlo son los laboratorios que entrenan estos modelos, porque pues, requiere de mucho billete. Y otra es ver la forma de poder almacenar información de estas cosas, que recuerde mejor. Y sí ha estado ocurriendo. Si ustedes interactuaron hace como año y medio con chat, la realidad es que no se le quedaban muchas cosas y hoy por hoy ya se sabe hasta su nombre. Y es porque al menos hay matices de que puede existir memoria con estas cosas. Si alguien está curioso, lo guarda en un archivo, ChatGPT, tal cual. O sea, lo escribe en un archivo de texto plano, escribe como 33, 45 facts de ustedes y por eso recuerda quiénes son. Somos como medio reducibles a 45 facts sorpresivamente. Y ya con esta cierro, con esta nota de 2 minutos. Em, yo creo que todos nos hemos sacado una placa de una forma u otra, o por una razón o por otra, mejor dicho. Hace 10 años, los modelos cruzaron la frontera de interpretación de imagen de los radiólogos. No eran modelos que podríamos llamar ahorita como ChatGPT, estos eran modelos de imagen, modelos de Machine Learning, que siguen siendo AI, y cruzaron la frontera de ya es mejor el modelo identificando padecimientos en la radio, en la radio o en la placa que un radiólogo. Y aquí Geoffrey Hinton, un famoso eh, académico de temas de cómputo, dijo, ya no más radiólogos, dejen de entrenar radiólogos, porque en 10 años no va a existir la profesión de la radiología. Se acabó, así lo declaró él. Por supuesto que no es tan fácil como frenar la profesión de la radiología y se acabó, ¿no? Se siguieron entrenando radiólogos y la sorpresa es que hoy por hoy inclusive tenemos escasez de talento. No solamente hay más radiólogos, sino no alcanza la demanda para radiólogos en Estados Unidos. Y creo que la tengo en la siguiente. No, son mejor pagados.
mucho mejor pagados, como $463,000 al año, un crecimiento como del 15% salarial. Entonces, sí, por escasez. Pero aquí hay un fenómeno interesante que me gustaría traer a todos nosotros. Estas cosas ya han ocurrido en otras profesiones, ocurrieron particularmente en el mundo de la radiología. Y ahora sucede que también son buenos haciendo Exceles estas cosas. Son buenos programando, son buenos diseñando un intro de un reel de no sé qué. Son buenos diseñando un cable 3D para jalar, no sé. ¿Eso implica que nosotros vamos a desaparecer como tal? La lección histórica que tenemos es que no, no vamos a desaparecer. Y al menos el racional que la comunidad científica ha estado teniendo alrededor de esto es que no puede reducir la radiología a solamente interpretar placas. El trabajo de un radiólogo va mucho, mucho más allá que interpretar placas. Tan solo la atención al paciente es algo bien importante para un médico. Claro, la placa está ahí y tengo que interpretar la placa. Y aceleraron una de 45 tareas que yo tengo que hacer como radiólogo. ¿Eso qué implica? Yo me vuelvo más productivo y en un mundo en el que esos servicios ya tenían un tope, ahora yo atiendo más pacientes y el poder atender más pacientes me crea un exceso de demanda. ¿A dónde? Y ya cerrando ahora sí la nota. Em, Estas láminas están generadas. No sé si alguien ya lo notó, ¿no? Pero toda la presentación fue generada. Yo no escribí ni una sola letra de estas láminas. Le dicté el Notebook LM, está allá abajito. Eh, esta, ajá, esa de allá abajito. Language Model. Yo le escribí la presentación y ya, ¿no? De hecho, esta fue la peor. Esta no me gustó, pero ya no pude cambiarla. Sí, se vio como, se me hace muy cursi, pero inclusive dice ahí un LinkedIn que no existe, ¿no? No le hagan caso a eso. Según yo revisé, fue el único typo que se le fue. Em, para que veamos que inclusive los consultores yo como exconsultor, no somos inmunes. ¿A dónde vamos? Yo creo que el tema, y lo dijimos hace rato, es más un ¿qué hacemos para construir con estas cosas ahora que agilizan no una, sino múltiples de nuestras tareas? ¿Qué hacemos con esa ganancia de productividad que es un hecho? Está ahí. Hay un sinfín de casos y nosotros solamente vimos dos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para entender mejor y acompañarnos de estas herramientas para que esa ganancia en productividad no solamente se refleje en nosotros como personas, sino en toda la economía en general, en todo el bienestar general de la población? Eso yo creo que es la pregunta del millón. Por aquí paramos. Muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas y para ello le voy a pedir a Michelle que pase y nos comparta lo que tenemos por aquí. Claro que sí. Primero me gustaría dar un agradecimiento al ponente Carlos Alberto Haro por su valiosa participación y por compartir con nosotros sus conocimientos sobre la inteligencia artificial moderna y sus diversos usos. Su exposición aportó una visión clara y actualizada sobre el impacto de la IA en distintos ámbitos, enriqueciendo nuestra formación académica y fomentando una reflexión crítica sobre el papel de estas tecnologías en la sociedad actual. Su disposición para compartir experiencia y responder a nuestras inquietudes fue un gran valor para la comunidad universitaria, por lo que extendemos nuestro conocimiento y gratitud por su contribución. Seguido de esto, me voy con las preguntas. Aquí Javier nos pregunta, ¿cómo evitar las alucinaciones en la IA? No se puede. Eh, bueno, ¿Javier está por acá ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Eh, no se puede de fondo, ¿no? Y la razón está en solamente el mecanismo de funcionamiento, ¿no? Si nosotros regresamos al Transformer, vamos a agarrar uno de los ejemplos. As the spaceship was approaching
Y miren, no, hombre, me quedó como anillo al dedo. Eh, Cuando tú generas, se escoge un top de los tokens con mayor probabilidad. Esto es así. Y la razón por la que es así es porque así me genera mejores resultados. Y ahí está la palabra clave, ¿no? Genera. Eh, Hay una publicación que va todavía más profundo, por si alguien quiere echarle un ojo. Es de Thinking Machines. Es una compañía de Mira Murati, que también es miembro fundador de OpenAI. Non-determinism. Es esta de aquí, por si alguien quiere agarrarla, Defeating Non-Determinism in LLM Inference, que explica por qué no puedes hacer que estas cosas sean precisas, lo cual choca mucho como en las organizaciones, porque, pues, por ejemplo, seguridad de aplicaciones te dice, es que yo necesito reproducir exactamente la respuesta que me dio en esa ocasión. No, no se puede, no se puede, no se puede. Y por supuesto que eso nos lleva a, en una de esas, escoge el token que no es. Y si escoge de ahí un token para otro token que no es, pues no se puede. Pero lo que sí podemos hacer, pues aparentemente funcionó, es minimizar esa capacidad de alucinación. Y eso fue con un ciclo agéntico, con un bucle de iteración. Parece una solución muy sencilla, ¿no? ¿Por qué no lo hicimos antes? Pero genuinamente había que madurar la idea. Entonces, lo que parece que ha funcionado bastante en reducir las alucinaciones, y al punto en el que la gente ya le pide hacer fact checks a AIs. Esta misma presentación fue fact chequeada por GPT 5.2 Pro. Entonces, con un ciclo de iteración, reducimos drásticamente la alucinación al punto en el que sí estamos entregando ya valor hasta en aplicaciones de producción. Gracias por la pregunta. Y bueno, aquí también tenemos otra y es de Isabel y nos pregunta, ¿cuál es la relación de equilibrio ideal entre el humano y la IA en la respuesta al cliente? La verdad es que no sé, ¿no? O sea, objetivamente no tengo ni idea. Porque si me hubieran preguntado hace un año, yo creo que a cualquiera de nosotros, inclusive como personas, hasta diría, si no es que menos de 50-50, porque no teníamos, uno, mucho control de las alucinaciones, y dos, no teníamos como que mucha extensión de la capacidad de que lo que estas cosas pudieran hacer. No existía el GDP-Val, no existía la medición de que realmente son buenas en 44 profesiones distintas. Es decir, todavía parecían muy tontas las AIs. Eh, y ahora no. Al menos lo que sí puedo contestar es subjetivamente. A título personal, yo escribía código como, sí, como 50-50 hace un año con estas cosas. Hoy es cero, cero. Yo no escribo ni una sola línea de código, al menos en mi día a día. Habrá por ahí alguna cosa, ¿no? ¿Y por qué cero? Porque lo prompteo. Porque la verdad es que, siendo honesto, es mucho mejor ingeniero que yo, cualquiera de los modelos. Entonces, ¿cuál es el punto preciso? Para ciertas tareas, parece ser que es o todo o nada, para ciertas tareas. Pero hay otras en las cuales creo que todavía hay un mix y va a ser difícil de explorar, como esa de la atención al cliente. El poder venir, vernos nuestras caras, el poder ser humanos, eso es algo que yo creo que difícilmente va a reemplazar. Ujú. Muchas Estaba gracias. escuchándonos el chat. Muchas gracias por la respuesta. Aquí también Elvira nos pregunta, ¿qué opinas de que ChatGPT haya sacado el módulo de Health en específico? Uf, sí, sí, sacaron ahí un módulo de Health, que se supone que anonimiza y que hace ahí como algunas cosas que normalmente no hacía el ChatGPT. Leí la nota por encima. Entonces, a profundidad no sé bien de qué implica el módulo de Health, pero al menos en mi opinión, sí creo que es delicado. Mi pareja casualmente es médico, mi pareja es neumóloga. Y a ver, es una realidad que todos sus médicos, nuestros médicos, están consultando chat.
Eso es una realidad. Eh, eso ocurre, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque genuinamente es mucho mejor ordenando el pensamiento de lo que serías de forma individual y más cuando estás haciendo un diagnóstico. Entonces, no me queda tan claro que podamos, y regresando al tema de confiar o no 100 o cero, que pueda pasar con la profesión de la medicina lo que me pasó a mí con el código, nos está pasando con el código, que es confiar 100% en una evaluación médica realizada por un AI. Eh, porque, y me traigo hay casi que es hasta un meme de IBM que dice la máquina no puede tener la culpa. A machine cannot be blamed. Y el problema con la salud es que hay mecanismos jurídicos bien importantes en nuestra sociedad en los que tienes que sí o sí maximizar la probabilidad del bienestar de la persona. Y es muy difícil que una máquina podamos imbuirlo, o al menos no tenemos ahorita regulación al respecto. Entonces, ¿qué opino? Bien, porque ya de por sí estaban apoyando los médicos en eso, entonces qué mejor que lo hagan en un módulo en el que genuinamente esté dedicado a anonimización y tratamiento de datos sensibles del paciente, pero ¿realmente podemos llevarlo al límite? No estoy tan seguro. Muchas No. gracias por la respuesta. Y también Blanca nos pregunta, en Santander, ¿qué prácticas de gobernanza abordan en temas de vigilancia, ética a nivel estructura? Supongo en temas de AI, ¿no? Sí, porque en otros temas no sé. Eh, que es complicado que pueda decir. Eh, a ver, mm, sí, no, a ver, al final de cuentas, al menos en el grupo, nosotros somos parte de un grupo global, ¿no? Al menos yo soy parte de la localidad, que es México, pero hay parte de un grupo completo. En grupo sí se vela mucho por el cumplimiento de regulación que ya está ahí, al menos en Europa, para poder tener las mejores prácticas de control y gobierno. Eso es tratamiento de datos sensibles, esto es evaluación de, de recomendaciones éticas, ¿no? O sea, todo una suite de evaluaciones de que no se den recomendaciones comparativas éticas de salud en las herramientas que nosotros desplegamos. Y por último, creo que también es un tema, digo, eso es automatizado de alguna forma, y también es un tema que velamos, o al menos yo, intento velar a título personal. El poder, y claro que a veces no siempre da la mente, pero el poder hacer reflexión en si estamos exponiendo un módulo, por llamarle de alguna forma, que sea dañino a la persona consumidora, ¿no? Por lo pronto, el que es más sensible es el tema de recursos humanos, que era el que estaba allá en la esquina superior derecha, y sobre ese se tiene mucha sensibilidad y mucho cuidado, ¿no? Entonces, creo que son tres puntos que podríamos resumirlo. Primero, regulación internacional que se tiene que cumplir y que está mucho más avanzada que en México por eones. Eh, Segundo, evaluaciones rigurosas, ¿no? De privacidad y cuidado de información. Y tercero, criterio personal, ¿no? Velar uno como ingeniero, el no exponer herramientas que son posiblemente dañinas, ¿no? Sí, no, gracias. No, en Santander hacía los reconocimientos de los procesos y se sigue utilizando. Mm. Pero ahora que después de emular la voz, ¿no? Mm. También hay amenazas. Ya, o sea, era más como de afuera hacia adentro que de adentro hacia afuera, ¿no? De afuera de la organización hacia adentro. Ahí cae más en tema de seguridad de la información. Eh, Lo que sí puedo decir es que se está muy preocupado por eso a todos niveles. Antier, circuló por más no poder un video en X, en Twitter, de una persona emulando a una streamer mujer. Evidentemente la persona era un hombre, ¿no?
40 y tantos años. Y les juro por Dios que se veía igualito a un streamer mujer de 18 años. Eh, es difícil competir con ese avance tecnológico, pero sí lo tenemos que hacer y sí se tiene bien presente. Al revés. Y bueno, Creo que pues había una duda sí, más. para ir cerrando, tenemos algunas preguntas que también nos están llegando aquí en el chat. De hecho, el doctor Gabriel Pérez Salazar de la Universidad Autónoma de Coahuila nos dice, genial, te felicita Carlos, dice que le ha gustado muchísimo tu presentación y particularmente la parte final, dice que le pareció muy interesante y va incluso a citar tu conferencia para los alumnos que de pronto siempre le hacen este tipo de preguntas sobre el mito de el reemplazo. Por ahí saludos desde Saltillo, Gustavo Pérez, saludos también desde Oaxaca. Por acá también pregunta Teyad, dice, ¿dirías que invertir una gran cantidad de dinero en la automatización de procesos es necesaria para que las organizaciones logren triunfar en la implementación de herramientas de IA, así como mencionabas en la lección amarga, mientras no se inviertan suficientes recursos, no será posible madurar en estos temas? La lección amarga, para hacer un poquito de precisión ahí, la lección amarga es, invertimos mucho entendiendo la mente y resultó que nada más había que aventarle dinero a una arquitectura ya conocida desde 2017, ¿no? Esa es la lección amarga. Eh, y ahí creo que era un problema de cómputo bien restringido. Es decir, está acotado a cómo mejoro la capacidad de razonamiento de un modelo. Eh, ya, hasta ahí. El tema con las organizaciones es que, aunque suena ridículo, porque claro, ¿qué es más difícil? ¿Entrenar a Dios máquina o una organización grande como el Banco Santander? Y parece ser que al menos en método es más fácil Dios máquina que la organización completa que es Santander. ¿A qué me refiero? Le aventamos dinero al problema de cómputo y se resolvió, ¿no? Le aventamos dinero a esto y, entre comillas, se resolvió, ¿no? Sabe hablar la computadora. Algo que yo creo que a cualquiera nos lo dicen hace 5 años y nos vuela la cabeza. No queda tan claro que en las organizaciones podamos nada más aventarle dinero a los problemas y se resuelvan, ¿no? Yo creo que eso es algo que nos ha tocado vivir. Entonces, no creo que si le aventamos dinero a la automatización y productividad y gente talentosa y lo demás, hayamos resuelto el tema de adopción de AI. Pero simplemente porque la organización es un organismo complejo, que no porque seamos capaces de llevar el archivo de Excel del SharePoint A al SharePoint Z, con todos los procesos que hay en intermedio, ya con eso somos capaces de adoptar el AI. No creo que vaya por ahí. Yo creo que al menos aquí, y a ver si no me arrepiento en 10 años de esta aseveración, eh, yo creo que aquí sí es un tema de encontrar los huecos en donde este tipo de herramientas sí resuelven un problema. Porque si solamente aventamos AI por aventar AI, o buscamos adoptar AI, o sea, automatizando, que era la pregunta, eh, no vamos a llegar a nada. Para ser corto, el- no creo que la organización o la adopción de AI en la organización sea un problema que se resuelve solo aventando dinero, como casualmente fue entrenar Dios máquina. Así fue la realidad. Gracias, Carl. Una pregunta muy breve, muy interesante tu charla. No sé si has tenido oportunidad de experimentar con sistemas, pero de código abierto, si es que existen o no existen, tú nos dirás ahora. Supongamos que eres una startup donde hay 5 personas y esas 5 personas no quieren pagarle un centavo a ninguna de estas megacorporaciones digitales, pero sí quieren tener adentro de su startup una inteligencia artificial que corra con sus propios servidores, fierros, memoria RAM, GPUs, ese rollo. ¿Existe algo así en ese momento que tú puedas decir, lo voy a bajar, lo voy a instalar, lo voy a correr localmente, sin hacer llamados constantemente a los servicios de Google, OpenAI, etcétera? ¿Existe eso? Y si hay, ¿nos puedes dejar como 3, 4 nombres?
Sí, más. Todos los chinos, ya. El- sí. O sea, Quen, Todos creo que los se chinos. llama Quen. Gwen, Quen, ¿verdad? Se llama. por la razón que sea, que escapa mi preparación política, los chinos hacen modelos open source. Ahí va uno, ¿no? Quen, de Alibaba. Estos modelos, algo que sí es importante, son pesos abiertos. Eso significa, o open weights en inglés. Eso significa que uno se puede descargar los 700 billones de weights, que son como 200 gigas o 300 gigas o los cientos de gigas que sean. Y si uno tiene la capacidad de GPUs para hacer un forward pass, como lo vimos, entonces podemos hacer, la palabra académica es inferencia, que es predicción del siguiente token, ¿no? Entonces se descarga uno de los pesos, vamos a agarrar otro, GLM, este es nuevo, GLM 4.7, este también, otro, el mismo OpenAI, GPT OSS, ahí está, OSS, Open Source Software, Introducing GPT OSS. Liberaron dos modelos, uno de 120 billones de parámetros y otro de 20 billones de parámetros. Y son gratis, son pesos abiertos. Uno se puede descargar esto, no sé cuánto pesen, pero pesan unos cientos de gigas. Eh, y inclusive aquí te dicen por dónde va la cosa, ¿no? Cuántas capas tiene la red neuronal y el largo del contexto, es decir, cuánto puede aguantar de memoria en una sola sesión. Si uno se descarga estas cosas y utiliza código que ya está abierto, ¿eh? Por ejemplo, este, ¿no? LLM Inference en C y C++. Entonces, nos bajamos a... Iba a regresar a mi God Machine, pero ya no lo voy a decir más. O sea, nos bajamos los pesos. Tenemos capacidad de disco duro para almacenar los cientos de gigas que esta cosa pese. Y luego agarramos código de alto rendimiento, que en este caso es código en C, C++, que son muy pegados a la máquina. Ese código lo corremos sobre una tarjeta gráfica, un Graphics Processing Unit, ¿no? Las que antes eran para videojuegos y ahora resultó que son para esto y para minar bitcoins. Eh, y esta cosa nos permite la interacción con estos pesos, que no es más que el forward pass de la red neuronal. Entonces, si uno quisiera, podría hacer eso sin mayor problema. Y hay un montón de gente que quiere buscar los local LLMs y creen que el futuro son los local large language models, que es que lo podamos tener en el celular y en lugar de estar interactuando con el API de OpenAI, estemos interactuando con nuestro propio asistente personal. Sí hay mucho interés en eso. Puedes desconectar del internet por completo tu computadora y te generaría texto. Eh, hay por ahí un post que ahorita me viene a la mente, igual de Twitter, pues, si no lo notan, me gusta mucho Twitter, eh, en el que tenía alguien una USB con los pesos de una de estas cosas, que pues tenemos la capacidad increíble, ¿no? De tener en una USB los pesos de estas cosas. Una USB de un tera sí puede meter cientos de gigas sin problema. Y alguien decía y en los comentarios, guárdala en el Ártico, porque si se acaba la civilización, esa cosa podemos correrla sin internet. O sea, es la compresión completa del internet o de un cacho bien grande del internet en una USB, que nada más necesito conectar la USB, bajarme esta cosa de código de alto rendimiento para poder interactuar y esa sí es letra chiquita, tener la capacidad suficiente de cómputo. Si yo me lo descargo aquí a esta compu, que he intentado matar ya al menos un par de veces en esta plática, intento correr este código, una de dos, o la mato o es de a un token por día o dos tokens por días. Una palabra por día no sirve para nadie, ¿no? Es, aquí la observación es que por eso ha subido bastante el costo de la RAM y de las GPUs, ¿no? Para los que están remoto. Y es eso, ¿no? Al final del día. En este momento, todos queríamos que OpenAI, y no solo los chinos, lanzaran un modelo open source
Y aquí está el modelo open source y nadie lo usa. Porque resulta más barato llamar al API de OpenAI que yo tener así un server lleno completo con toda la electricidad de GPUs y entonces yo correr inferencia o predicción del siguiente token que sea a una velocidad decente. De lo contrario, lo puedo correr, pero ¿para qué me sirve una palabra por día? No, no, al revés. Gracias por la pregunta, muy interesante. Pues muchísimas gracias a todos los que han estado compartiendo sus preguntas, inquietudes. Para Carlos, pedimos un fuerte aplauso para él. Y en nombre de la Facultad de Comunicación y del mismo Banco Santander, también queremos dar este reconocimiento a Carlos Aro por su valiosa participación en este Café IA Anáhuac con la ponencia de Cero a Agentes, la IA moderna y sus usos. El día de hoy, aquí en Huixquilucan, Estado de México, 16 de enero. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, Carlos. Un honor haberte tenido. Gracias a ti, Jorge. Gracias No, a al todos los que están contrario. remotos. Aquí también presente, por favor. Y un Muchas pequeño gracias. detalle también aquí de la Universidad de Muy Anáhuac. agradecido. Y queremos hacerles una invitación porque recuerden que con esta conferencia que tenemos con Carlos abrimos justo el seminario que vamos a tener con Santander a través de Open Academy. La próxima semana iniciamos formalmente ya el seminario. Estas fueron las 3 conversaciones que tuvimos para dar pie a ir calentando los motores a nuestro seminario permanente sobre data, inteligencia artificial e innovación. Ahora con este enfoque en la parte académica, cómo va a potenciar toda la inteligencia artificial y todas estas tecnologías disruptivas y exponenciales al sector académico. Así es que los invitamos para quienes no se han inscrito. Recuerden, les vamos a mandar por ahí a través del correo la información para que se puedan inscribir y puedan tener el certificado que va a otorgar Open Academy Santander y la Universidad de Anáhuac a todos los participantes de este seminario. Ya hay más de 566 personas, le decía, inscritas para arrancar la próxima semana con nosotros de toda América Latina. Les va a llegar justo el correo. Sí, no, pero les vamos a mandar a quienes están aquí en esta sesión, se les va a mandar otra vez el aviso porque no queríamos saturarlos de mensajes porque como ya estaban presentes para esta sesión, les iba a llegar el recordatorio de ya pueden darse de alta en el otro. Pero bueno, para quienes están en línea, muchísimas gracias a todos por haberse conectado, los esperamos en la próxima sesión y también a quienes nos acompañaron aquí en el auditorio, muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana. Hasta la próxima. No, gracias a ustedes, de verdad.